los equilibristas de la palabra, ha habido talleres de detectives, bueno, ha habido cosas muy atractivas, muy variadas. El misterioso caso Espeleta, que es un asunto realmente enigmático, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no se saben y que son pues, muy importantes, ¿no? en la vida de Cervantes, sobre todo en su paso por Valladolid. Y también ha realizado algunas exposiciones temporales, en concreto 2 exposiciones temporales en relación, en conexión con la antigua Dirección General del Libro, que ahora ya no es Dirección General del Libro, sino, como saben, está en la Dirección General de Industrias, Políticas Culturales, Industrias Culturales y el Libro. Se ha refundido. Y son actividades que siempre tienen una excelente acogida. Entre sus proyectos en estos momentos está la realización este año de una exposición con motivo del primer centenario de la compra de la casa por el marqués de la Vega Inclán, ese personaje de principios del 20 que fue tan importante en el avance, en la musificación y en el descubrimiento del valor social, valor cultural y también valor turístico del patrimonio. El marqués de la Vega Inclán, como coleccionista privado, pues descubre que el patrimonio, cosa que en aquel momento todavía no se había percibido así, puede ser una fuente de atracción turística y por tanto pues un elemento de desarrollo del territorio, de desarrollo económico también. Bueno, esas cosas a las que ahora hablamos con tanta naturalidad, en aquel momento pues son incipientes, ¿no? Son ellos un poco los que ponen en marcha. Su amigo norteamericano Huntington, que es el que crea a principios de siglo la Spanish Society, la famosa institución, ¿no? Y es lo que sirve también pues, de acicate para que en Estados Unidos se interesen por el arte español. Es el descubrimiento de Sorolla en esos años, de principios de siglo. Sorolla tenía pues, un reconocimiento limitado y sobre todo pues, una situación personal y económica pues, modesta, pero que descubre en Estados Unidos como pintor por iniciativa de Marqués de la Vega Inclán y de Huntington, ¿no? Marqués de la Vega Inclán es el que hace también que bueno, estimula también el Museo del Greco en Toledo y también compra otra casa allí, ¿no? Bien, con este contexto introductorio pues me quiero referir ahora al convenio. El Museo Casa Cervantes establece a través de este convenio que se firma ahora una colaboración cultural plenamente acorde con su vocación pública y armonizando su obligación de conservar los bienes culturales que se custodian con el objeto de promover el conocimiento y el goce cultural de los ciudadanos de Valladolid y de todas las personas que vienen de fuera a esta bella ciudad.